Buenas noches, chicos. Vamos a hablar hoy de la fisiopatología de la hormona de crecimiento. Vamos a compartir pantalla. Esta es la quinta clase de la parte endocrina, de la unidad endocrina. Entonces, ¿ok? ¿Estamos listos? Fíjense, la hormona de crecimiento también es llamada somatotrópica. Es sintetizada, almacenada y secretada por las células acidófilas somatotropas de la adenohipófisis. Es un polipéptico de cadena simple de 191 aminoácidos. Ajá. Y pertenece a la familia de los péptidos relacionados con la prolactina y el lactógeno placentario. Entonces, su secreción va a estar regulada por varios circuitos de retroalimentación, o sea que hay una regulación biológica, ¿verdad? La hormona de crecimiento va a estar regulada por dos hormonas hipotalámicas, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento que la estimula y la somatostatina que la inhibe. A su vez, hay efectos estimuladores y hay efectos inhibitorios. Pero fíjense, a su vez, la hormona de crecimiento va a también regular la producción de la somatostatina. Ok, entonces, las somatomedinas, que las tenemos aquí, es el factor de crecimiento insulinoide, van a producir inhibición de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y de la hormona de crecimiento. Entonces, tenemos efectos estimulantes porque aunque haya un balance entre los elementos que estimulan y los que inhiben, algunos factores biológicos, fisiológicos pueden alterar este balance. Entonces, hay factores estimulantes. Tenemos que el ejercicio, la hipoglicemia, algunas hormonas sexuales como el aumento de los andrógenos. También tenemos los neurotransmisores alfa-adrenérgicos, la dopamina, algunos elementos o fármacos como la vasopresina, el glucagón y las hormonas tiroideas. Asimismo, tenemos efectos inhibitorios. Los ácidos grasos libres van a ser potentes inhibidores de la secreción de la hormona de crecimiento. Además están otros neurotransmisores como los beta-adrenérgicos y hormonales como los glucocorticoides. También hay un control hipotalámico, dado por el estrés, el dolor y el sueño. Entonces, la hormona de crecimiento desencadena efectos promotores del crecimiento en una amplia variedad de tejidos, teniendo acciones directas, por ejemplo, al estimular el crecimiento del cartílago, o teniendo acciones indirectas mediadas por el factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Vamos a seguir. Pero vamos a ver qué es el factor de crecimiento tipo 1, insulinoide tipo 1 o somatomedina C. Es una hormona homóloga a la proinsulina que está producida principalmente por el hígado, pero también va a estar producida por otros órganos como la placenta, los riñones, el páncreas, el corazón, el intestino, la médula ósea, entre otros tejidos. Y tiene efectos similares a la insulina al promover el almacenamiento de energía en diversos tejidos. A su vez, la secreción de la hormona liberadora, inhibe la somatomedina, inhibe a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Entonces, hay un balance en el eje de retroalimentación neuroendocrina que se podría alterar, por ejemplo, en presencia de cuando hay disminución de la somatomedina C, cuando hay ayuno, cuando hay desnutrición o mala nutrición o falla en la absorción de nutrientes, enfermedades gastrointestinales que tienen relación con la alteración o dificultades para la absorción de nutrientes, enfermedades hepáticas, por ejemplo, porque la hormona de crecimiento estimula el hígado para que produzca la somatomedina. Hay una condición endocrina también conocida como deficiencia del factor insulinoide tipo 1, se llama también o se denomina talla baja idiopática, donde estos niños tienen disminución de los niveles de somatomedina C en sangre, aunque tengan niveles de hormona de crecimiento normales. También tenemos defectos genéticos que causan disminución de la somatomedina. Por ejemplo, el enanismo del larón, donde la hormona de crecimiento, el nivel sérico está elevado.
Fíjense, en el enanismo de Laron, que es un defecto genético de transmisión hereditaria autosómica recesiva, va a tener una característica que se produce porque hay insensibilidad a la hormona de crecimiento por una mutación en los receptores de las células, de la hormona de crecimiento en las células, perdón. Entonces, hay una mutación en los receptores celulares que van, recuerden que los receptores de la hormona de crecimiento van a estar en diversos tejidos, en una gran cantidad de tejidos. Los mencioné, ¿verdad? Hígado, músculo, hueso, cartílago, pulmón, médula ósea. Entonces, cuando la hormona de crecimiento esté elevada, no va a poder realizar, aun cuando la hormona de crecimiento esté elevada, no va a poder realizar sus funciones en esta condición porque hay mutación de esos receptores. Estos pacientes generalmente van a tener niveles séricos de hormona de crecimiento aumentados, pero con falla en su acción. En ellos hay una característica que tienen aumento o elevación de la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, estos pacientes muy pocas veces o casi nunca van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. También hay un detalle muy interesante, que estos pacientes, ninguno de estos pacientes va a desarrollar un cáncer, porque tienen el factor de crecimiento insulinoide o la somatomedina C baja en sangre, hay niveles plasmáticos muy bajos. De manera que, ¿por qué? Porque se ha relacionado el desarrollo de tumores con la presencia de altos niveles de factor insulinoide en sangre. Entonces, fíjense, aquí vemos, síndrome de Laron, una familia con el síndrome prácticamente, ¿verdad? Tienen marcadamente algunos signos. Tenemos que el paciente va a tener talla baja, por supuesto, porque sus receptores no responden, ¿verdad? Aun cuando la hormona de crecimiento esté elevada en estos pacientes, van a tener frente prominente, el puente nasal va a estar hundido, va a haber un poco desarrollo de la mandíbula, aquí lo vemos, una hipoplasia mandibular, va a haber una obesidad troncal. Estos pacientes, a nivel de laboratorio, vamos a conseguir en ellos que tienen niveles aumentados de adiponectina. La adiponectina es una hormona proteica que está secretada casi exclusivamente por los adipocitos, que cuando se une a sus receptores va a activar mecanismos que aumentan el flujo de ácidos grasos al interior de la mitocondria para su beta oxidación. O sea que vamos a tener niveles séricos de triglicéridos bajos en estos pacientes. Fíjense. A ver. Vamos a seguir. Aquí tenemos un niño o una niña, realmente es un bebé que tiene el síndrome de Laron, característicamente la frente amplia, la mandíbula pequeña, una hipoplasia mandibular, puente nasal deprimido, hay una obesidad troncal. Vamos a seguir. Ahora, ¿cuál es el rol del hipotálamo en la regulación de la hormona de crecimiento? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? El hipotálamo va a producir dos hormonas importantes. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que estimula la secreción de hormona de crecimiento, y la somatostatina, que es inhibidora de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. También a nivel del núcleo ventromedial del hipotálamo, que produce hormona liberadora de la hormona de crecimiento, va a ser sensible a los niveles de glicemia, o sea que cuando hay hipoglicemia va a estar disminuida. Recordando que el mayor control es va a venir dado por la hormona de crecimiento, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y que hay un control dado por mecanismos de retroalimentación negativa, principalmente a partir de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Vamos a seguir. Ahora, la regulación de la hormona de crecimiento, ya lo hemos hablado, ¿verdad? También va a estar aumentada, lo hablamos en las láminas anteriores, cuando hay una desnutrición importante, especialmente si es proteica, cuando hay estrés, que es un puntal, ¿verdad? Para un montón de enfermedades o de patologías, en el sueño profundo, en la hipoglicemia,
cuando hay baja concentración de ácidos grasos séricos, en el ejercicio, en la excitación y cuando hay algún traumatismo. Ok, y que en condiciones agudas, esta regulación, la hipoglucemia va a ser el mayor estimulador. Y en condiciones crónicas, la disminución proteica celular es el mayor estimulador. La hipoglicemia porque se inhibe la liberación de la somatostatina. Ok, ahora, ¿cuáles son los efectos de la hormona de crecimiento? Fíjense, en los niños, la hormona de crecimiento va a promover el crecimiento estimulando la secreción de hormonas, que son las somatomedinas, por el hígado. Vamos a tener en cuenta que las somatomedinas, la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas van a estimular el crecimiento lineal del esqueleto en los niños. En los adultos, muy importante, estimula la síntesis de proteínas en el músculo y en casi todas las células. Y moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo, potenciando el uso de estos ácidos grasos para utilizarlos como fuente de energía. O sea que hay un efecto anabólico. También inhibe la captación de la glucosa por el músculo, mientras que estimula la captación de aminoácidos. Entonces hay efectos directos, efectos metabólicos antiinsulínicos, efectos sinérgicos con el cortisol, efecto hiperglicemiante y acción lipolítica directamente, y efectos indirectos, ya lo habíamos mencionado, que están mediados por la somatomedina o el factor insulinoide tipo 1, sobre la parte musculoesquelética o en la parte esquelética, en la osteogénesis y en la condrogénesis. Y efectos extraesqueléticos relacionados a la síntesis proteica intervienen en la proliferación celular y en la síntesis de DNA. Ajá. En esta lámina vemos un señor que es muchísimo más grande que el señor que tiene al lado, que se supone que es de tamaño normal. Este señor es un señor gigante, le llamamos así, ¿verdad? Porque es sumamente alto, es sumamente grande, grueso. En estos pacientes que llamamos que tienen un gigantismo, la hormona de crecimiento está sumamente elevada. Fíjense, en ellos, en el paciente con gigantismo, la causa más común de las células somatotropas de la adenohipófisis. Generalmente son estos adenomas somatotropos, son benignos y de crecimiento lento. Eventualmente, con los años, puede dar manifestaciones si se hacen lo suficientemente grandes como para producir un síndrome de compresión o un síndrome de lesión de ocupación de espacio, que estos pacientes pueden referir cefalías intensas, alteraciones visuales, porque van a comprimir el quiasma óptico o los nervios ópticos. También pueden provocar el déficit de otras hormonas, de las que producen la adenohipófisis. Su característica principal es que el organismo, su metabolismo, estos pacientes tienen mucha hormona de crecimiento y siguen produciendo hormona de crecimiento. Generalmente son reconocidos en la quinta década de la vida. Muy raro aparece en la niñez, pero cuando aparece va a producir, aparte de que hay un exceso de hormona de crecimiento, va a favorecer el crecimiento excesivo, lo que se va a denominar como gigantismo pituitario. Fíjense, en esta lámina vemos un paciente o un señor, voy a referirme siempre a paciente porque estamos en este medio, con macrosomía, ¿verdad? Aquí está, al lado de otra persona que tiene una estatura dentro de lo normal, que puede alcanzar o está cerca de los 2 metros. Pero este señor tiene más de 2 metros. Esta macrosomía se define como una condición que se caracteriza por tener un cuerpo extremadamente grande, pero proporcionado. Fíjense, la cabeza está en proporción con el cuerpo y las extremidades. Estos trastornos no solamente incluyen a la macrosomía, sino también al gigantismo, o sea, un paciente que es muchísimo más alto que este, al gigantismo y la acromegalia. Habíamos hablado en la foto anterior de ese paciente que es muy grande. Generalmente ocurre la secreción extraordinaria se aumenta la secreción de la hormona de crecimiento justo antes de que se cierren las epífisis de los huesos largos.
Entonces, por eso el cuerpo va a estar en proporción, ¿verdad? Extremidades, cabeza, va a estar en proporción. Y se va a llamar gigantismo, ¿verdad? Cuando es la acromegalia, ocurriría cuando hay aumento de la secreción de la hormona de crecimiento después de que se cierran las epífisis. Entonces va a haber un crecimiento que no va a ser proporcional. Ya lo vamos a ver más adelante, en otras láminas. Entonces vamos a observar en pacientes con acromegalia que hay un rostro grande, una cabeza grande, unas manos grandes, unos pies grandes que no están proporcionados con el cuerpo. Vamos a seguir. Ajá. ¿Cuáles son los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento? También lo habíamos conversado, aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo y en los tejidos. Aumenta la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo. Aumenta la cantidad de ácidos grasos libres en sangre. Favorece el uso de ácidos grasos como fuente energética. Disminuye la cantidad de glucosa usada por el organismo. Aumenta la producción de proteínas para el crecimiento, ¿verdad? Y usa las reservas de grasa, conservando los carbohidratos. Ahora, ¿cuál es el rol de la hormona de crecimiento en promover los depósitos de proteínas? Fíjense, hay incremento del transporte de aminoácidos a través de la membrana celular, hay aumento de la síntesis proteica por los ribosomas, hay aumento de la transcripción de DNA para formar RNA, esta es la más importante, disminuyendo el catabolismo de proteínas y aminoácidos. Ahora, ¿cuál es el efecto en el metabolismo de la hormona de crecimiento, en el metabolismo de los carbohidratos? También lo habíamos hablado. Disminuye el uso de la glucosa para la producción de energía, aumenta los depósitos de glucógeno, o sea que favorece, promueve la gluconeogénesis en el hígado, y hay disminución de la captación de la glucosa por las células. ¿Por qué? Porque reduce entonces la disminución del consumo de glucosa por el tejido, promueve la gluconeogénesis por el hígado y disminuye la cantidad de glucosa utilizada por las células del organismo. Ok. ¿Cuál es el efecto diabetogénico de la hormona de crecimiento? Fíjense, aumenta los niveles de glucosa, o sea que estimula las células beta de los islotes del Langerhans y tiene un efecto directo sobre estas células beta. Hay un efecto combinado que sobreestimula la secreción de la insulina, o sea que parece tener un carácter contrarregulador, en cuanto a que eleva los niveles de glucosa en sangre, pero antagoniza la acción de la insulina. Entonces, esto promueve en estos pacientes el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa con los cartílagos y el hueso cuando tenemos una hormona de crecimiento sérica alta? El crecimiento se debe a múltiples efectos de la hormona de crecimiento. Entonces, aumenta el depósito de proteínas y células condrocíticas y osteocíticas. Hay un aumento de la velocidad de producción de estas células y va a haber conversión de los condrocitos en células osteogénicas. De manera que recuerden que no tiene efecto directo sobre los cartílagos y huesos, sino que actúa indirectamente con la inducción hepática de somatomedina o factor de crecimiento insulinoide, requeridas para el depósito de condroitín, sulfato y colágeno, y al cerrarse las epífisis no hay más crecimiento longitudinal. Por eso es que si ocurre posterior al cierre de las epífisis, va a haber acromegalia. Ok. Entonces, cuando hay hipersecreción de la hormona de crecimiento, vamos a volver a recordarlo, o cuando ocurre antes del cierre de las epífisis de los huesos largos, conduce al gigantismo, cuando ocurre en la adultez, origina acromegalia, cuando ocurre en la pubertad, conduce al acrogigantismo. ¿Cuáles son las causas de la acromegalia? Se ha determinado, ¿verdad?, que el 95% es debido a adenomas somatotróficos. Lo habíamos hablado cuando vimos al paciente grande, perdón. La causa mayor son adenomas hipofisiarios, somatotróficos. Entonces, un 75% macroadenomas, un 15% microadenomas. Generalmente los macroadenomas son los que van a producir cómo crecen dentro de la silla turca, que es donde está alojada la hipófisis. Ellos van a producir las
lesiones o el síndrome de lesión de ocupación de espacio, ya lo había hablado. Entonces, producir cefaleas, alteraciones en la visión. Por eso es que como son de crecimiento lento, estos pacientes no son detectados tempranamente. Y tenemos a los microadenomas que, como son tan chiquitos, estos sí que son más difíciles de detectar tempranamente. Y bueno, tenemos que entre las causas, un 5% son los tumores hipotalámicos, donde hay hormona liberadora de la hormona de crecimiento por tumores no endocrinos, secretada por tumores no endocrinos. Por ejemplo, células carcinoides, cáncer pulmonar de pequeñas células que van a producir secreción hormonal de la hormona de crecimiento ectópica. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de las alteraciones en piel de la acromegalia? Ahora sí vamos a entrar en materia, en lo que nos compete. Entonces, hay proliferación del tejido conectivo. Esto hace que aumenten o que se depositen los hialuronatos, lo que va a producir edema intersticial y a su vez se va a producir engrosamiento de la piel. Hay hipertrofia de las glándulas sebáceas. Esto conlleva a tener una piel grasosa y favorece la aparición del acné. También tenemos como se produce resistencia a la insulina, favorece el hiperinsulinismo, produciéndose la acantosis nigricans. ¿Recuerdan la acantosis nigricans? Hablamos de ella en la clase de síndrome de ovario poliquístico, donde hay un aumento de la pigmentación y hay hipertrofia de la piel. Entonces, vamos a conseguir oscurecimiento y engrosamiento de la piel en el tejido axilar, en los pliegues, en el codo, en el cuello, en la ingle. Lo que sí quiero que recuerden es la acantosis nigricans, es una de las manifestaciones por excelencia de la resistencia a la insulina, relacionada, por supuesto, con el hiperinsulinismo. Entonces, también tenemos hipertrofia de las glándulas sudoríparas, hay hipertrofia de la piel, ¿verdad? Y va a aumentarse la hidrosis, o sea que hay hiperhidrosis. Recordando que los pliegues cutáneos en estos pacientes van a estar relacionados con poliposis de colon maligna, pero también puede ser benigna, pues. O sea, habría que estudiarlos. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las alteraciones esqueléticas en la acromegalia? ¿Qué pasa con ellas? Pues, como hay aumento de la osteogénesis y la condrogénesis, lo hablamos, ¿verdad? Hay aumento de la formación ósea. En el adulto va a producir un crecimiento subperióstico acral, donde los arcos supraorbitales van a estar prominentes, va a haber prognatismo, desarrollo excesivo de la mandíbula, va a haber diastemia, que vamos a recordar que esta es una separación de los dientes incisivos, va a haber cifosis, que es una curvatura normal de la columna vertebral, que a su vez va a estar mediando la radiculopatía, que son las lesiones o compromisos de un nervio o varios nervios, y sus raíces nerviosas que atraviesan esta columna vertebral deformada, ¿verdad? Y en la infancia va a producir crecimiento longitudinal del hueso con una velocidad de crecimiento acelerada. Vamos a seguir. Los mecanismos fisiopatológicos de las alteraciones musculoarticulares en la acromegalia. Fíjense, a nivel muscular o en la parte muscular va a haber hipertrofia de las fibras musculares produciendo isquemia, que en las fases avanzadas va a llevar a la atrofia muscular. Esto va a determinar miopatía muscular y, por supuesto, debilidad muscular, ¿verdad? Pues ese músculo está dañado. Y en la parte articular, muy interesante, hay sobrecrecimiento del cartílago articular, propiciando depósitos de pirofosfatos de calcio en el cartílago, produciendo entonces condrocalcinosis, además del crecimiento óseo excesivo que va a llevar a la degeneración articular con artropatías y artralgias. O sea, el paciente se queja de dolor articular. Vamos a seguir. Los mecanismos fisiopatológicos de las alteraciones del sistema nervioso periférico en la acromegalia. Crece todo, ¿verdad? Entonces hay crecimiento fibroso peri y endoneuronal, o sea, alrededor y dentro de la neurona, lo que va a producir engrosamiento de los troncos nerviosos, que va a conllevar a la neuropatía periférica. El paciente se queja de trastornos parestésicos, el paciente se queja de que se le duermen las manos, los pies. Entonces,
Aunado a eso, hay engrosamiento de los ligamentos que va a producir atrapamiento de los nervios. Esto es muy importante porque al atrapar los nervios, o al estar atrapados los nervios dentro de ese ligamento, van a producir presión sobre estos nervios. Estos pacientes van a presentar dolor articular, generalmente una condición importante que es el síndrome del túnel carpiano, en la muñeca, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando se comprime el nervio? Entonces, hay deformación de esas fibras nerviosas que van a conducir a una disfunción nerviosa. Se produce una isquemia local que va a llevar a una disfunción nerviosa. Aumento de la permeabilidad vascular que produce edema con isquemia local, disfunción nerviosa. Además, ese edema va a producir alteraciones en el equilibrio iónico que va a conducir a una disfunción nerviosa. El aumento de la permeabilidad vascular va a promover la proliferación de fibroblastos, induciendo la fibrosis con degeneración de las fibras nerviosas, lo que van a producir una disfunción nerviosa. ¿Y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las alteraciones respiratorias en la acromegalia? Muy importantes. Fíjense, hay una proliferación cartilaginosa de la laringe. Esto provoca una voz gruesa y profunda, pero además hay macroglosia, o sea que la lengua va a crecer y a engrosarse. Esto va a propiciar el aumento de grosor de las cuerdas vocales. Acuérdense que hay proliferación cartilaginosa. Esto va a degenerar disfonía y obstrucción de vías aéreas superiores que van a propiciar la apnea del sueño. Estos pacientes creen que no pueden respirar durante el sueño, se despiertan mucho porque creen que no van a poder respirar. Eso es la apnea del sueño. También hay aumento de las estructuras respiratorias. Por supuesto, entonces aumenta la capacidad vital y aumenta la capacidad pulmonar total. Pero hay cifoescoliosis. Así como crecen todas las estructuras, puede haber crecimiento de los cartílagos costales, generalmente en forma, o hay un tórax infundibuliforme, un tórax en embudo, que va a contribuir al síndrome restrictivo respiratorio. Sigamos. ¿Y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las alteraciones cardiovasculares en la acromegalia? Fíjense, hay un efecto directo sobre los miocitos, la célula del músculo cardíaco. Hay una hipertrofia de las miofibrillas con proliferación del tejido fibroso. Esto va a provocar hipertrofia asimétrica del septo, lo que va a conducir a una miocardiopatía que tiene apellido, miocardiopatía acromegálica. Por otra parte, esta proliferación del tejido fibroso con la hipertrofia de las miofibrillas va a provocar un defecto en la conducción interventricular, que va a ocasionar arritmias y en algunos pacientes muerte súbita. O sea, hay riesgo de muerte súbita. Por otro lado, a nivel renal, aumenta la reabsorción tubular de sodio y de agua en el túbulo contorneado proximal, con lo que va a ocasionar hipertensión con renina baja, o sea que no tiene relación con la aldosterona, esta hipertensión. Esta alteración también va a conducir, junto con la miocardiopatía acromegálica, va a haber riesgo serio de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y alteraciones como accidentes cerebrovasculares. Seguimos. Fíjense, mecanismos fisiopatológicos de las alteraciones renales en la acromegalia. Como hay aumento de la hormona de crecimiento, aumentan los factores a nivel hepático, ¿verdad? Porque ella induce la producción del factor de crecimiento insulinoide, entonces aumentan a nivel sérico factor de crecimiento insulinoide 1, factor de crecimiento insulinoide 2, que va a conducir a la hipertrofia renal, provocando una hiperfunción renal que va a aumentar la tasa de filtración glomerular que provoca reabsorción tubular del fósforo, que a su vez va a producir hipercalciuria. ¿Por qué? Porque si se reabsorbe fósforo, se excreta calcio. Y esto va a favorecer la producción o la aparición de litiasis renal en estos pacientes. Fíjense, esto es una paciente con acromegalia. Miren la diferencia con una mano de una persona normal. Esta es una mano grande, grande, toda grande. Palmas, los dedos, las uñas. A ver, esto es un señor también, un paciente con acromegalia,
Entonces, tiene arcos superciliares prominentes, aumento o mandíbula desarrollada, prognatismo, y estoy segura que si lo vemos completo, las manos las veríamos grandes. Aquí vemos una diferencia, o sea, les traigo esta lámina para que vean la diferencia entre un gigante y una persona normal. Fíjense el desarrollo de este señor, casi le dobla en tamaño a este. Esta es una mujer con acromegalia. Fíjense los rasgos característicos, tiene los arcos superciliares prominentes. Aquí, miren aquí, tiene la mandíbula saliente, un prognatismo muy desarrollada. Miren las manos grandes, manos grandes. Y entonces, aquí hablamos de que la acromegalia, el padecimiento de la acromegalia, triplica el riesgo de muerte en estos pacientes. Fíjense. La acromegalia habíamos dicho que es básicamente provocada por un tumor benigno en la glándula hipofisiaria, ¿verdad? O en la hipófisis. Consecuentemente, se va a producir una exagerada producción de la hormona de crecimiento. Entonces, vamos a tener una mandíbula grande, prognática, dientes separados, la diastemia. El exceso de la hormona de crecimiento va a conllevar al crecimiento de varios órganos, tiroides, corazón, hígado, y en estos pacientes, ustedes lo han visto, se ve, es muy evidente el crecimiento de las manos y de los pies y el engrosamiento de los dedos. Va a haber hiperhidrosis, o sea que las manos y los pies van a estar va a haber mucho sudor en las manos y los pies. Por este lado tenemos una laminita donde vemos un tumor hipofisiario. Este tumor, lo he hablado ya anteriormente, va a producir síndrome de ocupación de espacio, presionando el nervio óptico y alterando la visión y produciendo dolor de cabeza, cefaleas intensas. Habíamos hablado de que hay engrosamiento de las vías respiratorias superiores, entonces esto va a disminuir el paso del aire, lo que lleva a la apnea obstructiva o apnea del sueño con interrupción del sueño. También les había hablado de la compresión de los nervios, en este caso aquí señalamos la compresión del nervio mediano, que va a ocasionar parestesias, refieren adormecimiento de las manos. Va a haber engrosamiento de la zona articular, ¿verdad? Y va a producir un cuadro articular degenerativo. Y que no olvidemos que va a haber hallazgos, pólipos a nivel intestinal, que pueden ser benignos o malignos. Aquí tenemos un señor, un paciente, fíjense, la mandíbula grande, los arcos superciliares grandes, también la nariz y la boca, mira. Aquí tenemos un paciente con macroglosia, fíjense, la lengua engrosada, no solamente es grande, sino que también está gruesa. A ver, aquí tenemos un paciente con diastemia. Fíjense, una separación de los incisivos. Esta es una mujer con acromegalia que sí tiene, ¿verdad? Un poquito prognática la mandíbula, los arcos superciliares, ¿verdad? Evidente. Pero lo que llama más la atención en ellas es el tamaño de las manos. Unas manos grandes, realmente grandes, dedos gruesos. Es una paciente con acromegalia. Ahora, y te realizan pruebas para determinar cuando hay exceso de la hormona de crecimiento. O sea que son pruebas diagnósticas. Esta laminita la traigo a colación a manera de información, que generalmente con estas pruebas se busca lograr valores inferiores a los 2 microgramos por litro, que se hacen pruebas de la curva de tolerancia glucosada con 75 gramos de glucosa, que se hacen test con la hormona liberadora de la tiroides, y que este test un 50 o un 70% va a aumentar en forma muy acentuada la hormona de crecimiento. También se van a hacer pruebas o se utilizan para estas pruebas la hormona liberadora de la hormona luteínica, la levodopa, la somatostatina. Eso es a manera de información, para que ustedes lo recuerden. Aquí tenemos una tomografía de un paciente que tiene un tumor en la hipófisis. Fíjense, aquí está la flechita señalándolo. Es esta imagen blanquita que está aquí. Vamos a seguir. Ok, pero no solamente tenemos aumento de la hormona de crecimiento o trastornos por el aumento de la hormona de crecimiento, sino que también tenemos alteraciones cuando hay fallas en la secreción de la hormona de crecimiento.
Generalmente, la más común es la otra, ¿verdad? Que la hormona de crecimiento está aumentada por las causas. Ahora, también hay deficiencia de la hormona de crecimiento con una prevalencia de 1 en 4.000 a 10.000 pacientes menores de 15 años, que también van a tener alteraciones que van a ser producidas por alteraciones genéticas, pueden ser secundarias, donde tengo el cursor aquí, alteraciones genéticas, pueden ser secundarias a lesiones intracraneales, por ejemplo, congénitas, anomalías de la línea media, como alteraciones como la ectopia de la hipófisis posterior, que entra dentro de las digenesias hipofisiarias. También tenemos a la hidrocefalia, donde conseguimos en estos pacientes deficiencia de la hormona de crecimiento. Y entre las adquiridas, las causas adquiridas, tenemos los tumores, como el craneofaringioma. Tenemos causadas por infecciones, por histiocytosis, pacientes en radioterapia, por traumatismos craneales, por alteraciones funcionales, donde hablamos de que hay deprivación emocional, retraso del crecimiento y pubertad. También se habla de bebés que tienen bajo peso para la edad gestacional. Y tenemos las idiopáticas. Dentro de las idiopáticas, donde tengo el cursor aquí, me gustaría que recordaran que hay una bastante importante, que es la inflamación autoinmune de la hipófisis. Y podemos hablar de un infarto de la glándula hipofisiaria, que va a ser secundario a una hemorragia postparto, también llamada apoplejía postparto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hipófisis en este caso del síndrome de Sheehan? Que hay una necrosis del lóbulo anterior por un infarto o arresto del flujo sanguíneo que va a estar ocasionado por el choque hipovolémico, por la hemorragia, ¿verdad? Esto va a producir vasoespasmo, va a condicionar trombosis con agregación plaquetaria y va a generar daño de las células endoepiteliales. Las hormonas que se van a ver afectadas en estos pacientes con síndrome de Sheehan son la hormona de crecimiento y la prolactina. Estas pacientes, pues son femeninas, por supuesto, tienen aláctea, o sea que no producen leche. Vamos a seguir. Aquí tenemos una tomografía de un bebé, 4 meses de edad, que tiene agenesia, donde está mi cursor aquí, no hay hipófisis y no hay tallo. Y aquí tenemos un paciente con déficit de hormona de crecimiento y de hormona liberadora de la hormona tiroidea por malformación. Fíjense, hay una hipoplasia de la hipófisis, hay una neurohipófisis ectópica, perdón, y hay ausencia del tallo. Ok. Generalmente, las clasificaciones genéticas, ¿verdad? Esto también es a manera de información. Clasificación de las alteraciones genéticas de la hormona de crecimiento. Va a haber un tipo, dependiendo del tipo, 1A, 1B, 2, 3, va a estar relacionado con la herencia autosómica recesiva, autosómica dominante, ligada al sexo, donde la hormona de crecimiento endógena va a estar ausente o disminuida, y los receptores para esta hormona de crecimiento van a estar presentes en forma variable o van a estar positivos. Se habla de que hay un déficit de hormona de crecimiento asociado, esto también es por alteraciones genéticas, y hablamos de tipo 1, 1B, tipo 2, que es idiopática, asociado también a la herencia, autosómica recesiva, autosómica dominante, ligada al sexo, donde la hormona de crecimiento endógena va a estar disminuida o ausente, y los receptores para la hormona de crecimiento generalmente van a estar positivos en estos pacientes. Esta es una foto de una paciente con lesión del G1, GH1, del gen hipofisiario de la hormona de crecimiento. Tiene 20 meses de edad. Estos pacientes tienen una talla baja, fíjense, generalmente entre 10, 120 hasta 125 centímetros aproximadamente crecen. Que es una característica, ¿verdad? Este crecimiento o este retardo de crecimiento se va a observar desde finales del primer año hasta comienzo o hasta mitad de la pubertad.
Eso lo refieren los padres, que han visto retraso en el crecimiento en ese tiempo. Este es el signo clínico más característico de esta deficiencia de hormona de crecimiento en la infancia. Tienen un desarrollo muscular deficiente, un sobrepeso leve a moderado, tiene rasgos faciales muy característicos, reconocibles como una carita de querubín, ¿verdad? Donde hay una frente prominente, hipoplasia maxilar de la mandíbula, perdón, hipoplasia de la mandíbula, desarrollo muscular deficiente. En estos pacientes el pelo es ralo, frágil, quebradizo, y tienen alteraciones, un efecto negativo en el desarrollo neurológico. Tienen riesgo cardiovascular y también pueden presentar hipoglucemia. En los primeros meses de vida, la ictericia neonatal en estos pacienticos está más pronunciada y se prolonga por meses. Y, por supuesto, hay un retraso de la pubertad. También es una alteración genética relacionada a la hormona de crecimiento y que va a tener como cofactor o con relacionado al gen PIT1, que recuerdan que va a estar relacionado con la prolactina y la hormona estimulante de tiroides. O sea que estas hormonas también van a tener alteración en estos pacientes. Fíjense la carita de querubín, la frente prominente, la hipoplasia de la mandíbula, un talle corto, ¿verdad? Este pacientico específicamente es un varoncito. Estos pacientes tienen desarrollo puberal retrasado. Este es un pene corto. Vamos a seguir. También hay pruebas diagnósticas para el déficit de la hormona de crecimiento. Fíjense, esta lámina también la traigo a modo de información. Entonces, se realiza con determinaciones séricas o basales de la hormona de crecimiento. La prueba con la hipoglicemia inducida por insulina es la prueba de estímulo más utilizada y la prueba de referencia. Un pico, o sea, fíjense, esta va a ser válida cuando hay glicemias mínimas por debajo de 40 miligramos por decilitro. Y un pico de la hormona de crecimiento sérica superior a los 5 nanogramos por mililitro se considera una respuesta normal. También cuando la deficiencia de la hormona de crecimiento es severa, decimos que el pico sérico es inferior a los 3 nanogramos por mililitros. Hay otras pruebas, la prueba donde se utiliza el factor de crecimiento insulinoide, proteínas transportadoras, estimulación con arginina y ornitina, clonidina, glucagón. Importante recordar que, a tomar en cuenta, que hay pacientes en los cuales no se puede realizar esta prueba de hipoglicemia inducida por insulina, que son pacientes con antecedentes de epilepsia, antecedentes de cardiopatía isquémica, pacientes ancianos también. Entonces, chicos, creo que esta es la última lámina, ya terminamos la clase. Lo que siempre les recomiendo, que se enfoquen en los mecanismos fisiopatológicos de las alteraciones que va a producir la falla en la secreción o el exceso de secreción de la hormona de crecimiento. Vamos a terminar.